a ir comenzando. En principio, nos va a acompañar hoy Patricia González, del equipo técnico de la Coordinación de Atención Primaria de la Salud, de la Dirección Nacional de Atención Primaria y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, María Pía Bujashitsky, del área de Vigilancia de la Salud, Susana Lloveras, que es médica infectóloga, que trabaja también para la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles y en el Hospital Muñiz, Mariana Basso, que es nuestra referente temática del área de enfermedades transmitidas por mosquitos, de nuestra Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, y creo que está presente también Teresa Estrella, nuestra Directora Nacional de Enfermedades Transmisibles. No sé, y Goyo Teresa, también está conectado. Y está Goyo, Carlos Giovacchini, si no pronuncio mal, nuestro director de biología. Teresa, no sé si querés hacer algún comentario o directamente arrancamos con las presentaciones. Buenas tardes, gracias. No, simplemente saludarlos, agradecerles el que se hayan tomado el tiempo y el espacio para acompañarnos en esta convocatoria que es bien importante. Son 198 personas conectadas en este momento. Darles la bienvenida y quedar a disposición para las preguntas. Agradecer a Carlos desde la Dirección de Epidemiología, que siempre el trabajo conjunto es lo que nos permite llevar a estos espacios compartidos de aprendizaje y de acuerdos de trabajo. Así que solo eso, quedar a disposición y escucharlos atentamente. Gracias. Bien. Goyo, ¿querés comentar algo o arrancamos directamente? No, arranquemos. Muchas gracias a todos, buenas tardes y vamos a trabajar. Se va a hacer más tarde y la gente por ahí ya no se puede conectar. No les quiero sacar tiempo. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con una pequeña introducción y después nos metemos directamente en la cuestión más de contenido técnico. Recuerden tratar de mantener los micrófonos silenciados todo lo que se pueda. ¿Se está viendo bien la presentación ahí? Sí, ¿no? Cualquier cosa avísenme. Simplemente a modo de introducción y para recordar cosas que posiblemente ya sepan, sabrán que dengue, zika y chikungunya son enfermedades virales que son transmitidas por la picadura de esta especie particular de mosquito. Recuerden también que el virus Zika se puede transmitir por relaciones sexuales y es un mosquito particular que lo debemos, ojalá ya lo conozcamos todos, digamos, porque tiene esta particularidad de ser oscuro, de tener rayas blancas y sobre todo de vivir en zonas urbanas y criarse en contenedores artificiales. Por esto, tanta importancia y tanta insistencia, digamos, en la cuestión del control de los criaderos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Tengan en cuenta entonces que el modo de transmisión justamente es vectorial a partir de un mosquito infectado que se infecta al picar a una persona que porta el virus y bueno, y luego de eso, cuando pica una persona sana, le transmite la enfermedad o le transmite el virus y no se realiza o no se produce esta transmisión de una persona a otra, salvo en el caso del Zika, como decíamos recién. El mosquito tiene un ciclo de vida complejo en el sentido que tiene varias etapas, pero por ahí lo que queremos destacar acá es sobre todo que la mayor parte de estas etapas del ciclo de vida ocurren en el agua. O sea, en general uno piensa en el mosquito adulto que nosotros conocemos es una pequeña parte de ese ciclo de vida y es posiblemente la parte más que nosotros identificamos porque es la que transmite el virus, pero en realidad todas las otras fases que transcurren en el agua, en estos criaderos que decíamos, son también los momentos, digamos, del ciclo de vida donde el mosquito es más vulnerable y más fácil de eliminar, siempre y cuando llevemos adelante las medidas adecuadas. Entonces, nosotros estamos acostumbrados o acostumbradas a pensar en el mosquito, pero estamos tratando de impulsar fuertemente que pensemos más bien, o además de pensar en el mosquito, que pensemos en los huevos, las larvas y las pupas, que son los estadios previos y que si logramos controlar, evitamos el mosquito que puede llegar a transmitir la... Donde se cría, como decíamos, en recipientes artificiales que siempre suelen estar cerca de las viviendas y son sobre los que tenemos que hacer un trabajo más fuerte de control de criaderos para evitar esta reproducción.
Todo esto es un pantallazo muy rápido de cosas que en términos generales quizás sepan y si no podemos retomar sobre el final. Algunas cuestiones, Patricia, te doy la palabra en relación a la estrategia o cómo pensar la cuestión de la atención primaria. En este caso, decimos vos cuando paso de diapositiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé si se me escucha bien. ¿Hola? Sí, perfectamente. Perfecto. Apago la cámara porque me parece que interfiere, me baja mucho la señal. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Antes que todo, queríamos dejarles un saludo especial hoy también de nuestra coordinadora Maya Stegman, que bueno, no puede estar presente, pero bueno, toda esta presentación chiquitita, por lo menos de reforzar algunas ideas importantes para el trabajo cotidiano de todos los agentes sanitarios y los promotores de salud en territorio, estuvo presente en la elaboración. Lo primero que quería un poco remarcar era esto de la importancia de utilizar la estrategia de atención primaria para el abordaje de las arbovirosis, y en este sentido, la estrategia concibe integralmente los procesos de salud, de enfermedad, atención y cuidado de la salud, tanto de las personas como de las comunidades. Es a través de la asistencia, la prevención de las enfermedades, la promoción y la rehabilitación de la salud, que también son ejes importantes cuando uno piensa todo el abordaje también específicamente del tratamiento, del diagnóstico, el tratamiento y las acciones de promoción, prevención, capacitación, comunicación en este tema. Y que la atención primaria de la salud implica los 3 niveles de atención, ¿sí? No solamente el primer nivel, sino el segundo, el tercer nivel. Si bien el webinar de hoy está más destinado a los equipos del primer nivel de atención, lo que queríamos hacer, la siguiente, es presentar cuáles son, digamos, los ejes fuertes que tiene el primer nivel de atención, ¿sí? El primer nivel de atención tiene como un tesoro, digamos así, el territorio, ¿no? Lo define el territorio, tienen el conocimiento del territorio, las acciones que realizan casa por casa, que es a través de una presencia sostenida y regular del equipo de salud, se hace desde el primer nivel, que es la puerta de entrada al sistema de salud. Otro eje fuerte que presenta el primer nivel es la búsqueda activa, ¿sí? La detección precoz, la captación y la recaptación de pacientes que abandonan estos tratamientos. Ahí por ahí más tarde el resto de los compañeros van a abordarlo mejor este tema. Para la atención, el cuidado y el seguimiento de las situaciones que uno va detectando. Y el acompañamiento en el proceso de la resolución de los problemas detectados y facilitando el acceso a las redes de atención. Otro eje fuerte que también seguramente lo van a trabajar es el tema del trabajo intersectorial, la articulación con otros sectores, otros actores, otros organismos, con la comunidad entera, es fundamental específicamente para el abordaje de esta temática, ¿no? En el radio sanitario que tienen a cargo esa población, hay otras instituciones y otros actores que forman parte, por ahí la escuela, los hogares de residencias de adultos mayores, los clubes barriales, bueno, la articulación con otros actores para esto puntualmente es súper importante. Y bueno, como decíamos, el conocimiento del territorio y la población, y el conocimiento de la población que tienen a cargo es una de las grandes fortalezas que tiene el primer nivel de atención. Y la siguiente, como para dejarlo también, tirarlo como para que lo vayamos pensando, que muchas veces todo el tema de la referencia y la contrarreferencia para nosotros es un desafío, ¿no? A veces el primer nivel de atención trabaja todos los temas, ¿no? Puntualmente. Pero produce información que después les cuesta volver a recibir o no llega al primer nivel. Entonces, bueno, de alguna manera, cómo fortalecer o por lo menos tener presente todo el sistema de referencia y contrarreferencia hay que pensarlo desde el vamos, desde la planificación, desde que se aborda cualquier problemática o temática específica de arbovirosis. Y bueno, y destacar la importancia del agente sanitario, del promotor de la salud, que es el que tiene contacto directo entre la comunidad y es el que acerca el centro de salud a esa comunidad. El nexo que lleva de alguna manera
la salud, digamos, a las comunidades. Así que bueno, un poco dejar en claro por ahí estas 3 cositas como para que en la medida que vayamos pensando los casos clínicos, bueno, qué pasa con el tema de la vigilancia epidemiológica, bueno, que no nos olvidemos que el rol que ocupa el primer nivel de atención es fundamental, súper fundamental en todo, desde el vamos, en la planificación, en el desarrollo e implementación de las acciones, en la evaluación de lo que se hizo y en la comunicación de eso que digamos que es importante que llegue hasta la comunidad. Así que bueno, solamente eso. Gracias, Patricia. Pasamos, y te voy dando la palabra a Susana, a la parte más enfocada en el abordaje clínico. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar acompañándonos en este webinar. Nosotros planteamos un poco la parte clínica para ver que intervinieran todos los que estuvieran presentes, pero realmente la cantidad de participantes superó ampliamente lo que estábamos esperando. Pero vamos a intentar poder interaccionar de alguna manera o al menos con algunos de todos ustedes. Lo primero que vamos a empezar es presentando un caso clínico. La idea de presentar el caso clínico, pásala si querés, anda pasando y... es tratar de poder reflexionar sobre algunos puntos teóricos y ver cómo se presentan realmente los pacientes y qué cosas no tenemos que olvidarnos cuando viene alguien a la consulta, porque el grave problema que tenemos con el síndrome febril agudo inespecífico y con los casos de dengue es que hay muchas patologías que presentan las mismas características clínicas en el comienzo. Entonces, es sumamente importante que abordemos al paciente y pensemos algunas otras cosas y no directamente que pensemos en la única posibilidad de dengue o de chikungunya en el contexto actual, sino que realmente nos enfoquemos y abramos el abanico de los diagnósticos diferenciales. Como presentación, acá lo trajimos a Mario, que es un señor de 23 años que vive en el norte de Santa Fe, que no tiene ningún antecedente patológico y hace 2 días empezó con fiebre y con cefalea. No tiene tos ni ninguna otra sintomatología, lo único que refiere en la consulta es que le duele todo el cuerpo. Entonces, lo primero que queremos ver es si este paciente que viene a la consulta cumple con la definición del síndrome febril agudo inespecífico y por qué creen que cumple con esta definición de síndrome agudo inespecífico, síndrome febril agudo inespecífico. No sé, Javier, si me vas a ayudar vos desde el chat, sí. Si no, voy yo avanzando si hay algún comentario en el chat. No, pueden ir respondiendo o comentando por el chat y yo, Susana, te voy diciendo lo que dicen. Podemos ir como avanzando, dando un poco de tiempo por esta cuestión de la cantidad de gente que por ahí oralmente se va a hacer más difícil. Pero bueno, por ahí para romper el hielo pueden hacerlo rapidito, sí, no, cumple, no cumple con el criterio. O sea, es un señor de 23 años que no tiene ninguna patología y que hace 2 días comenzó con fiebre y le duele la cabeza y no tiene ningún otro síntoma respiratorio, solamente refiere que le duele todo el cuerpo. Ya hay 3, 4, 5 que dicen que sí, 6, 7. Bueno. Bien, parece veamos. que hay consenso. Pasa, si querés. Sí, cumple con el cuadro de síndrome febril agudo inespecífico porque tiene fiebre que tiene un periodo de 2 días. O sea, uno habla de un síndrome febril agudo inespecífico cuando tenemos un cuadro febril que tiene 7 días de duración como máximo, sin afección de las vías aéreas respiratorias. Esto es sumamente importante y fue muy importante en el momento del COVID y la coexistencia de estos síndromes febriles junto con COVID porque permitía levemente a veces hacer una diferenciación de los cuadros respiratorios.
Tiene dolor de cabeza el señor, tiene dolor muscular porque le duele todo el cuerpo, entonces cumple claramente con la definición del síndrome febril agudo inespecífico, o sea, fiebre de 2 a 7 días de duración, cefalea, dolor muscular, dolor en las articulaciones, a veces se puede acompañar de una erupción cutánea, de irritación ocular o de malestar general. Todos estos síntomas no es necesario que los tengamos todos juntos. A veces solamente aparece el cuadro febril y la cefalea, a veces aparece la fiebre y el dolor articular o una inyección conjuntival o malestar general junto con el cuadro febril. O sea que en este paciente tenemos claramente un síndrome febril agudo inespecífico. La siguiente. Bueno, acá hay algo que tenemos que hacer con este paciente, que es la base de nuestra orientación diagnóstica, y es pensar qué preguntas epidemiológicas son importantes en la anamnesis. O sea, llega a la consulta alguien que tiene fiebre, alguien que le duele la cabeza, que no tiene síntomas respiratorios, que le duele todo el cuerpo, y nosotros tenemos que orientar un poco la anamnesis. Y en esa anamnesis hay algunas preguntas que no pueden faltar. La siguiente. ¿Y por qué no pueden faltar estas preguntas? Porque son preguntas que nos van a orientar a muchos a pensar en otros diagnósticos diferenciales. Un dato sumamente importante es cuándo inició el cuadro febril, o sea, la fecha de inicio de síntomas. Y esto tiene un valor agregado que, de acuerdo a cuándo empezó la fiebre, es el momento, de acuerdo a ese comienzo del cuadro febril, va a ser el tipo de prueba diagnóstica de laboratorio que le voy a pedir en el caso de que yo esté pensando que el paciente que me consultó es un dengue. Entonces, tengo que conocer cuándo empezó la fiebre, tengo que conocer si ha hecho un viaje reciente. Y cuando hablo de un viaje reciente, no lo estoy pensando exclusivamente fronteras afuera de nuestro país. Un viaje reciente puede ser al exterior o puede ser al interior de nuestro país, a una zona geográfica totalmente diferente al lugar donde esa persona reside. Tenemos que saber de qué trabaja. Con respecto a la pregunta anterior, es sumamente importante saber la fecha de viaje, o sea, si viajó, cuál fue la fecha de partida y cuál fue la fecha de regreso, qué tipo de actividades hizo durante ese viaje, qué tipo de exposición tuvo, y con respecto a qué trabaja, también es importante poder relevar datos de esa actividad laboral. Obviamente, si es un trabajador administrativo que está frente a una computadora, es una cosa, pero si tenemos, por ejemplo, un trabajador que trabaja en un medio rural o de repente hace trabajos de albañilería o puede estar haciendo un pozo, una cloaca, tiene una exposición puntual que uno tiene que relevar, porque, por ejemplo, puede estar expuesto a roedores o aguas contaminadas. Si hay alguien en su entorno o en su medio laboral o familiar que tenga igual sintomatología, si se aplicó, por ejemplo, alguna vacuna recientemente, porque este síndrome febril puede estar relacionado con un evento adverso a la vacunación. ¿Cómo está el calendario de vacunación? O sea, si tiene completo el calendario de vacunación o hay alguna vacuna faltante, porque a veces un cuadro febril con cefalea puede ser el comienzo de lo que después es una enfermedad febril exantemática y podemos estar, por ejemplo, ante un cuadro de alguna enfermedad inmunoprevenible. ¿Qué exposiciones ha tenido tanto en su ámbito laboral, recreacional o familiar? ¿Cómo es su vivienda? O sea, si esa vivienda es una vivienda de material, si tiene agua potable, cuántos conviven en el medio familiar, si tiene animales en su domicilio. Y estas preguntas que son parte de la anamnesis son las que nos van a orientar claramente a pensar en los diagnósticos diferenciales del síndrome febril agudo inespecífico. La siguiente. Bueno, y acá hay algunos de los diagnósticos, porque podríamos poner más, pero fíjense que
dentro de las enfermedades que aparecen con la misma sintomatología que aparece el dengue, aparecen otras arbovirosis, como es el Zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, la encefalitis de San Luis, el West Nile, puede aparecer un virus mayar o un virus oropuche. Hay un montón de arbovirosis que tienen la misma forma de presentación. Pero también la misma forma de presentación la tiene una rickettsiosis, la tiene un paludismo, que si bien no tenemos en Argentina porque estamos certificados, puede ser un paludismo importado de alguien que venga de viaje de una zona endémica para paludismo. Podemos tener el comienzo de un cuadro de hantavirosis o de leptospirosis, una fiebre hemorrágica por arenavirus, una triquinosis, y por eso es importante relevar datos, que yo no lo dije anteriormente, de cuáles fueron los alimentos que consumió en el último tiempo, y hay otras patologías. Yo solamente enumeré las principales que entran dentro de este síndrome febril agudo inespecífico. La siguiente. Bueno, después tenemos que ver antecedentes personales importantes. ¿Y para qué me sirve relevar esos antecedentes personales? Porque yo tengo que categorizar en esa primera consulta cuáles son los grupos de riesgo. Si es una persona que está en el extremo de la vida, si es un infante pequeño, un lactante, si es una persona que es mayor de 70 años o una persona que tenga una enfermedad crónica, si es un diabético, si es una persona gestante o es una persona que tenga algún factor social que lo ponga en riesgo de tener un seguimiento adecuado. Por ejemplo, si yo sé que una persona no va a poder venir a la consulta por X motivo, porque de repente no tiene el dinero suficiente para poder trasladarse o porque no tiene quien lo acompañe o tiene un deterioro cognitivo, es una persona que para mí entra dentro de un grupo de riesgo y que la decisión que voy a tomar con ese paciente en la primera consulta va a ser totalmente diferente a la conducta que tomaría con una persona que no tiene ese factor de riesgo. La siguiente. Bueno, entonces para resumir, los síntomas que puede presentar un cuadro de dengue: fiebre, cefalea, dolor retroorbitario, puede haber dolor muscular, dolor en las articulaciones, pero el dolor es una fiebre quebranta huesos. La persona se siente abatida en el momento de la consulta. En algunos casos puede haber algún sangrado por nariz o por encías, puede haber estado nauseoso o vómitos y puede haber una erupción cutánea. En general, la erupción cutánea del dengue no aparece en las primeras consultas, sino que la erupción generalmente aparece después que remite el cuadro febril, a diferencia de lo que uno ve en chikungunya, donde la erupción cutánea es mucho más frecuente de verla en la primera etapa junto con el cuadro febril. La siguiente. Para chikungunya los síntomas son exactamente iguales, con una diferencia. El compromiso articular es mucho más importante. O sea, las personas vienen, la palabra chikungunya viene de la lengua maconde, que significa encorvada, porque realmente no puede mantenerse erguida por el gran compromiso articular que tienen estas personas. Muchas veces vemos las articulaciones calientes, dolorosas, con dificultad para moverlas, o manos como si fueran en garras, y la persona, en vez de mantener la posición erecta perfecta, está media doblada o encorvada por este gran compromiso articular. Pero después puede aparecer fiebre, dolor de cabeza igual que en un dengue, y esto que les decía yo, que la erupción es mucho más frecuente de verla en chikungunya en los primeros días del cuadro febril que tan tardíamente como la vemos en el dengue. La siguiente. Bueno, en esta primera consulta, cuando nosotros recibimos a Mario, que pensamos en que puede tener dengue y también tenemos que pensar en los otros diagnósticos diferenciales,
tenemos que primero ver varias cosas. Dentro de las cosas que tenemos que ver es si el paciente tiene signos de alarma para poder hacer la clasificación de ese cuadro de dengue. Tenemos que ver la posibilidad de seguimiento que tiene ese paciente, porque en función de esa posibilidad de seguimiento y de cómo lo encontremos el primer día en la consulta, vamos a determinar si ese paciente se queda internado, lo vamos a manejar ambulatoriamente y si puede llegar a venir a los controles periódicos que tenemos que hacerle. Una cosa que es sumamente importante con el dengue es una enfermedad dinámica, es una enfermedad sistémica, puede afectar diferentes órganos y la sintomatología puede variar a lo largo del tiempo. Entonces, nunca tenemos que perder el seguimiento de un paciente con dengue, o telefónico o en vía en situación presencial. Ese paciente tiene que ser seguido por el equipo de salud hasta el momento que digamos usted está de alta, no hace falta que siga con los controles. Entonces, es sumamente importante tenerlo en cuenta esto, porque son pacientes que probablemente tengamos que estar controlándolos cada 48 horas. Para esto, también tenemos que tener preparado el sistema de salud, porque el sistema de salud va a tener que poder dar respuesta a la atención de los casos que vienen por primera vez, pero también va a tener que dar respuesta a los que necesitan hidratarse, por ejemplo, o internarse o estar algunas horas siendo evaluados, y va a tener que dar respuesta en el seguimiento de esos pacientes. La siguiente. Bueno, como ustedes saben, el dengue se clasifica en dengue sin signos de alarma o dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signos de alarma es el que venimos hablando hasta hace un ratito, que es aquella persona que lo único que tiene es un síndrome febril agudo inespecífico. ¿Cuándo hablamos que alguien tiene signos de alarma? Cuando aparece dolor abdominal, ya sea intenso o mantenido, o tiene dolor a la palpación, cuando el paciente está vomitando, cuando hay alguna manifestación de salida de líquido hacia un tercer espacio, como puede ser ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, cuando tiene un sangrado importante o cuando, por ejemplo, tiene trastornos del sensorio, está medio dormido o está demasiado excitado, cuando tiene hipotensión postural, o cuando de repente encontramos algún parámetro de laboratorio que nos esté orientando a que ese paciente tiene una hemoconcentración, y esto se manifiesta por un hematocrito elevado. Esto es el dengue con signos de alarma. Y después tenemos el dengue grave, que es cuando ese paciente ya tiene un escape masivo de fluidos, hay una hemorragia grave o hay un daño de órganos. Por ejemplo, es un paciente que está chocado o que está sangrando o que de repente tiene en un laboratorio un aumento de las transaminasas por valores de 10 o más, o tiene alteración del sensorio, o hay afección del corazón o de cualquier otro órgano. La siguiente. Entonces, en función de esto, si tenemos un síndrome febril agudo inespecífico, si tiene o no tiene signos de alarma, son las decisiones que vamos a tomar en cuanto al seguimiento del paciente y a dónde se le va a dar asistencia a ese paciente. Obviamente que si nosotros en la primera consulta pesquisamos que ese paciente tiene síntomas o signos de alarma, es un paciente que no se puede ir a domicilio, que tiene que quedar internado. La siguiente. Bueno, ¿qué le pedimos en el laboratorio? Y esto es algo que es sumamente importante para poder hacer el seguimiento. No necesitamos cosas muy complicadas. Necesitamos, dentro del laboratorio general o el laboratorio de rutina, con un hemograma nos alcanza. Tener un hematocrito, tener un recuento de plaquetas y tener un recuento de glóbulos blancos, eso es suficiente. Y ese hemograma probablemente tengamos que repetirlo en algunos de los controles que le hagamos ambulatoriamente o durante la internación. Durante la internación seguro, pero en forma ambulatoria también vamos a tener que repetir el hemograma. Si tenemos más disponibilidad de recursos, uno podría pedir también un hepatograma y una función renal, pero inicialmente para poder saber dónde estamos parados con el paciente, con un hemograma es suficiente. Y después tenemos que pedir las pruebas para diagnóstico de dengue.
Y estas pruebas de diagnóstico de dengue van a ser diferentes según en qué momento nosotros tomemos al paciente. Por eso es sumamente importante saber cuándo es el momento de inicio del síndrome febril. La siguiente. Esto es simplemente para que recordemos un poco en la evolución del dengue. Si uno toma una evolución de 10 días, los primeros 4 a 5 días nosotros tenemos virus circulando en sangre. Entonces, para este diagnóstico de ese virus circulando en sangre, vamos a utilizar, por ejemplo, la PCR, o podemos utilizar una prueba como es el NC1. Ahora, cuando ya pasaron varios días, lo que vamos a hacer es buscar anticuerpos. Y esos anticuerpos que vamos a pedir son anticuerpos de tipo IgM o se pueden pedir anticuerpos de tipo IgG. Por eso es sumamente importante saber en qué momento empezó la fiebre y en qué momento de la evolución de la enfermedad estamos para poder pedir las diferentes pruebas metodológicas. Ahí tienen cuánto tarda las distintas metodologías, por ejemplo, hacer una PCR en 24 horas, un ELISA NS1 24, un MAC ELISA 72, pero esto va a depender de la disponibilidad de diagnóstico que tengamos en el área donde ese paciente está consultando. La siguiente. Bueno, acá tenemos lo mismo y obviamente tenemos para métodos directos, que son los que detectan el virus, tenemos el aislamiento viral, la detección del genoma y la detección de la proteína NS1. Y como métodos indirectos tenemos todo lo que es las pruebas de búsqueda de anticuerpos y las pruebas de neutralización. Y uno podría dividir el uso de estas pruebas en más de 5 días, menos de 5 días, para poder orientarnos cuál es la prueba que sirve. A mí no me sirve de nada en el día 2 de consulta o de inicio de un síndrome febril pedir una IgM para dengue, porque seguramente va a ser una prueba que me va a dar negativa y me puede desorientar. Entonces uno tiene que optimizar cuál es la prueba que se está pidiendo para que esa prueba sea rentable para el diagnóstico del paciente. La siguiente. Bueno, este es el algoritmo de diagnóstico y notificación de dengue. Obviamente, en este contexto de circulación de diferentes arbovirus, uno siempre lo que pide primero inicialmente es dengue y después va hacia pedir las otras, también se pueden hacer, por ejemplo, PCR para chikungunya, si uno está más orientado también a pensar que el cuadro puede ser de chikungunya porque quizás es una persona que viene de un área de transmisión. Pero inicialmente lo que uno estudia es dengue. Y lo otro que uno tiene que tener en claro es que hasta tener el diagnóstico de confirmación de cuál es la arbovirosis que tiene ese paciente, el paciente tiene que ser tratado y tiene que recibir las pautas de alarma de un paciente potencialmente con dengue. Esto es sumamente importante porque uno le tiene que hablar sobre la necesidad de una correcta hidratación, la necesidad de tomar paracetamol, de no utilizar antiinflamatorios no esteroideos y tiene que conocer tanto él como su grupo familiar cuáles son los signos y síntomas de alarma para volver a la consulta. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta esto, que hasta tener el diagnóstico, cuando hay cocirculación de varios arbovirus, uno tiene que manejarse como si fuera un cuadro de dengue y darle todas las pautas al paciente en función de esto. La siguiente. Bueno, ¿cómo se confirma un caso de dengue? Todo paciente sospechoso que tenga un diagnóstico confirmatorio de dengue por laboratorio o cuando hay un brote, según la situación epidemiológica del lugar donde proceda esa persona, ya el diagnóstico muchas veces ya no es confirmatorio por laboratorio, sino por nexo epidemiológico. La siguiente.
Bueno, acá está un poquito más explicado en áreas que no hay circulación de dengue. El caso confirmado es cuando tenemos aislamiento del virus o detección del genoma viral en muestras de suero o tejidos o detección de NS1 por técnica de ELISA. Y un caso probable puede ser cuando detectemos anticuerpos IgM positivos o detectemos antígenos NS1 por un test rápido, en áreas que no tienen circulación de dengue. Cuando el área ya tiene circulación de dengue, es todo cuadro clínico compatible con dengue y con nexo epidemiológico. En función de esto va a ser considerado como un caso de dengue a los fines de hacer el tratamiento. Y cuando hay un brote, el diagnóstico del laboratorio en realidad no se destina a poder diagnosticar el caso individual, sino que lo que se está haciendo es una vigilancia epidemiológica y tratando de identificar cuáles son los serotipos circulantes. Esa es la finalidad de hacer el diagnóstico del laboratorio cuando estamos en un contexto de alta circulación de dengue. La siguiente. Bueno, esto es lo que yo les decía inicialmente, la categorización del paciente en el momento de consulta, si tiene signos de alarma o no los tiene, o si está con un dengue grave, eso me permite estratificar cómo voy a hacer el seguimiento de ese paciente. Si yo tengo un paciente sin signos de alarma ni comorbilidades y con capacidad de ser seguido porque no tiene ningún factor de riesgo, voy a hacer un seguimiento ambulatorio y diario. Este seguimiento diario puede ser que yo lo haga diariamente en forma telefónica y lo cite cada 48 horas. Eso va a depender de cuál es la dinámica de trabajo del lugar y de la capacidad de respuesta que tenga el lugar. Lo que yo no puedo hacer es perder el seguimiento de esa persona hasta que le dé de alta. Después, si tengo dengue con comorbilidad o vulnerabilidad social, lo voy a seguir estrictamente en forma ambulatoria si puedo, si yo tengo desde mi sistema de salud garantizado ese seguimiento, y si no, es preferible que esté internado en sala general. Lo mismo que el dengue con signos de alarma, que se va a internar en sala general y tiene que recibir una adecuada hidratación y un adecuado seguimiento intrainstitucional, y el dengue grave, que ya se va a internar en sala de cuidados intensivos. La siguiente. Bueno, el tratamiento del dengue, como ustedes saben, es un tratamiento sintomático. Hay algunas cosas que uno en la primera consulta con ese paciente no tiene que olvidarse. Por un lado, que le quede claro que tiene que garantizar una buena hidratación, que tiene que saber manejar el cuadro febril, que el cuadro febril se maneja con paracetamol, que no tiene que recibir ningún antiinflamatorio no esteroideo de tipo ibuprofeno o aspirina o diclofenac, porque esto potencialmente puede agravar el cuadro, que es indispensable que conozca claramente cuáles son los signos de alarma y los motivos por los cuales él o el grupo familiar tiene que saber cuándo tiene que volver a la consulta en el hospital. Y lo otro que es sumamente importante, dependiendo del momento en el cual encontremos a ese paciente, es que ese paciente tiene que usar repelentes y protegerse de las picaduras de mosquitos, porque si estamos en los primeros 5 días donde hay virus en sangre de ese paciente, esa es una oferta de virus para los mosquitos del lugar y pueden infectarse los mosquitos y ser potencialmente un replicador de dengue, digamos. Entonces, eso es sumamente importante, que el paciente utilice repelentes y todas las medidas de protección para evitar las picaduras de mosquitos. La siguiente. Bueno, cuestiones importantes que no se tienen que olvidar. Es fundamental que cuando cae la curva térmica no nos desentendamos del paciente. Es el momento en el cual el paciente se puede poner crítico. En realidad, el dengue evoluciona en diferentes etapas y en realidad la caída de la curva térmica
marca el periodo en el cual tenemos que hacer el seguimiento más de cerca del paciente, porque es el momento en el cual puede cambiar. Acuérdense que yo les dije que el dengue es una enfermedad dinámica, que no es estática la evolución y que yo tengo que controlar al paciente desde el día 1 de la consulta hasta el día del alta, pero cuando cae la curva térmica es el momento en el cual aparecen o el paciente tiene mayor riesgo de aparición de complicaciones. Entonces, ahí tiene que seguir con la buena hidratación y uno lo tiene que monitorear al paciente de cerca. Prevenir que un paciente con dengue entre en choque es prevenir el dengue, las hemorragias del dengue. Para esto hay que estar muy atento a la aparición de los signos de alarma, la aparición de dolor abdominal, de dificultad respiratoria, de aparición de vómitos, de trastornos del sensorio, o que haya líquidos, por ejemplo, en un tercer espacio, que alguien empiece con derrame pleural o pericárdico o ascitis. Hay que iniciar precozmente la reposición de líquidos por vía intravenosa y prevenir el choque, porque esto disminuye la mortalidad. Y tanto el paciente como el grupo familiar tiene que conocer lo que son los signos de alarma y saber identificarlos. Uno se tiene que tomar el tiempo necesario para sentarse con el paciente y con la familia y en 5 minutos explicarle las cosas más importantes que esa persona tiene que saber cuando se retira del centro médico, para saber en qué momento tiene que volver a la consulta. La siguiente. Bueno, otra cosa que es sumamente importante, no sé si sigo yo o... yo sigo. Y después me paran cualquier cosa, Javier. Una cosa importante que es sumamente, que uno no se tiene que olvidar como parte del equipo de salud, es que cuando yo estoy frente a un síndrome febril agudo inespecífico y tengo una sospecha de una patología, en este caso dengue, la tengo que notificar de forma inmediata al Sistema Nacional de Vigilancia. Esta notificación permite que se tomen todas las medidas necesarias para todas las acciones de control necesarias para el control de la enfermedad. Entonces, es sumamente importante que no nos olvidemos de la importancia de la notificación. Primero lo vamos a notificar como un caso sospechoso y después, cuando tengamos la confirmación, tenemos que cambiar esa notificación y poner que es un caso confirmado. La siguiente. Estamos en la misma. Me parece que Javier perdió la conexión y no puede... Volví. Ah, perfecto. ¿Estamos bien? Sí. Bien. No sé hasta dónde llegué, pero bueno, nada, Susi decía que quedaban un par de diapositivas, pero por ahí se podía ir a lo puntual, como para dar paso a lo de epidemia también. Por eso, entonces yo las dejo, la parte clínica está terminada, así que podemos seguir con lo epidemiológico. Me quedé en la notificación, yo pasaría todo esto para que no se haga tan largo y después si hay preguntas lo vemos. Bien, yo les recuerdo que esto se lo vamos a enviar después, cuando pongan sus datos en el formulario, así que hay cosas que seguramente fueron muy rápido, pero las van a poder leer luego. Hola. Sí, Bushi, ¿estamos? Sí, no sabía si tenías conexión o no. Bueno, seguimos entonces con la situación epidemiológica y algunos conceptos vinculados con la vigilancia de arbovirosis. Creo que se conectó hace unos minutos el Laboratorio Nacional de Referencia del INEV Maiztegui. No sé si es así. Si es así, tal vez quieran hacer algún comentario respecto de los algoritmos, que es lo primero que teníamos para contarles, que están subidos tanto el algoritmo de dengue como el de chikungunya, que son las dos arboviosis que tal vez en esta temporada nos tienen más atentos. Dengue obviamente es la principal enfermedad transmitida por mosquitos en nuestro país, y chikungunya en esta temporada estamos teniendo también registro de casos, sobre todo importados, pero también algunos autóctonos. Entonces
queríamos compartirles el algoritmo de diagnóstico de los dos eventos. ¿Están conectados? Yo no los veo, pero... No. Bueno, un poco como comentó Susana, algunas cuestiones vinculadas con el diagnóstico. Nosotros en 2022 publicamos un algoritmo de laboratorio para el diagnóstico de dengue actualizado, que la principal modificación que incluye es que las pruebas de DNS1 por ELISA sirven como criterio de confirmación, aunque en contextos donde aún no hay circulación y se detectan los primeros casos, conviene de todos modos que se confirme el diagnóstico por una técnica que, dado que se trata de una muestra temprana, tendría que ser una técnica molecular, una PCR para dengue. Bueno, el diagnóstico de dengue, como bien les decía Susana, y en general de las arbovirosis, digamos, depende de cuánto tiempo tenga la muestra desde la fecha de inicio de los síntomas. Para muestras tempranas de hasta 5 días se recomiendan test rápidos o pruebas moleculares. Los test rápidos disponibles en nuestro país en este momento son NS1 por ELISA y inmunocromatografía, que en el caso de la inmunocromatografía define a los casos como probables, y en el caso de ser un test de ELISA como confirmados, siempre y cuando digamos, ya se haya confirmado algún otro caso autóctono en ese lugar por otra técnica. Y en el caso de la PCR, si es positiva, es confirmado. Mientras que si la muestra es más tardía, de más de 5 días, se recurre a técnicas serológicas, a una prueba de IgM, y en el caso de ser positiva, es necesario confirmar con neutralización. Y bueno, obviamente este algoritmo lo tienen disponibles, por eso dejé la captura de pantalla a la página del Ministerio, donde están disponibles los algoritmos que tenemos publicados. Está el de dengue y también está la siguiente, por favor, el de chikungunya, que también les dejo captura acá. Que el algoritmo de chikungunya es similar al que les comenté recién. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se confirma un caso entonces? Todo paciente que tenga un diagnóstico confirmatorio de dengue por laboratorio, y también es posible en contextos de circulación viral, donde ya está certificado, digamos, que existe circulación viral, confirmar por nexo epidemiológico, es decir, que casos con una clínica compatible con dengue o con chikungunya o con la arbovirosis de que se trate, puedan ser confirmados por nexo sin necesidad de confirmar por laboratorio todos los casos. Siempre es necesario, la próxima por favor, que un número, una proporción de los casos se sigan estudiando. Estoy hablando de los contextos en los que ya se estableció circulación, se sigan estudiando para confirmar, por un lado, que lo que sigue circulando es dengue, en el caso de que sea un brote de dengue, es decir, que no empiece a haber cuadros febriles que sean por otro agente, por otra arbovirosis o por otro agente etiológico que pueda ocasionar también un síndrome febril agudo en específico, como dijo antes Susana. Y además para poder serotipificar una proporción de los casos y saber qué serotipos están circulando. Es decir, que hay una proporción de los casos que siempre deben estudiarse por laboratorio, pero en contexto de un brote no es necesario el estudio de laboratorio de todos los casos, ¿sí? Eso es lo que llamamos confirmar por nexo epidemiológico. Mientras que en un contexto donde no existe circulación, obviamente, y considerando los antecedentes de viaje, es importante que todos los casos se estudien y se puedan confirmar o descartar los diagnósticos. La siguiente. Bueno, un poco para la siguiente, para comentarles cuál es la situación actual de nuestro país en relación con las arbovirosis. Bueno, en la situación regional, en este momento, nosotros desde el Ministerio emitimos una alerta en enero vinculada con un aumento inusual de casos de chikungunya en Paraguay, que registra en este momento más casos de chikungunya que de dengue, pero también en Brasil hay un aumento inusual de los casos de chikungunya, y también en Brasil hay un aumento inusual de los casos de dengue en relación con temporadas anteriores. Con lo cual el contexto, nosotros
saben que somos un país que hasta el momento tiene un comportamiento epidémico, digamos, para el dengue, que todos los años interrumpimos la transmisión de dengue, o se interrumpe la transmisión de dengue en los meses fríos y se reanuda a fin de año o a principios, en enero, febrero, a partir de la introducción de casos que en general vienen de lugares donde existe circulación, viajeros, y bueno, y a partir de ahí en general se inicia nuestra circulación viral que se interrumpe anualmente. La siguiente. Entonces, nosotros tenemos desde la reemergencia de dengue en 1998 el registro de todos los casos por temporada, por año. Hemos tenido solamente 2 años sin registro de casos desde ese momento y hemos tenido 3 temporadas epidémicas con un comportamiento, digamos, mucho mayor a lo esperado, que fueron el 2009, donde se registraron algo menos de 30.000 casos, sobre todo en la provincia del Chaco y con circulación de DEN1. En 2016, en realidad en 2016 el brote empezó a finales del 2015 y tuvimos 41.000 casos registrados con circulación de DEN1 y DEN2. Y la última gran temporada epidémica que tuvimos fue en 2020, donde tuvimos circulación, el mayor número registrado hasta el momento, con 58.000 casos, y circulación de 3 serotipos, en algunos casos simultáneamente en la misma jurisdicción, DEN1, DEN2 y DEN4. Es decir, que lo que observamos es que la tendencia para nuestro país es que, además de que el número de casos está en ascenso, hay una mayor dispersión geográfica, porque en el último brote tuvimos casos autóctonos en jurisdicciones como Mendoza y San Luis, que no habían registrado casos autóctonos hasta el momento, y la cocirculación creciente de serotipos en las mismas localidades o departamentos. ¿Me das uno? Esta es creo que se abrió un micrófono. Esta es, bueno, la curva de notificaciones totales de casos con sospecha de dengue desde la temporada 2015-2016. Están muy chiquitas los rótulos y creo que no se ve bien. Y bueno, hasta la semana 7 lo que estamos observando es un aumento bastante importante en el número de notificaciones, que nos hace pensar que vamos a tener una temporada, no sé si de la misma magnitud que fue en 2020, pero con un número de casos importante. La siguiente. Bueno, estos son los casos confirmados acumulados por temporada, considerando el periodo transcurrido de la temporada actual, que es de semana, nosotros contamos la temporada desde semana 31 a la semana 30 del año siguiente, porque nuestra circulación es durante el periodo estival. Y estos son los casos acumulados de todas las temporadas comparando ese mismo periodo, semana 31 a semana 7, que es la última semana cerrada analizada que tenemos, y ven que se ve claramente, bueno, la temporada epidémica que les decía, el 2015-2016, si bien no fue la mayor para nosotros, como la circulación empezó bastante antes, para este momento teníamos muchos más casos que los que teníamos en 2020. Después, en 2020, si hiciéramos esto, si mostráramos este gráfico dentro de 4 u 8 semanas, probablemente el 2020 ya superaba al 2016. Y en este momento nos encontramos todavía por niveles en un número de casos confirmados que está todavía bastante por debajo de lo registrado en nuestra última temporada epidémica del 2020. La siguiente. Bueno, y esto es, también se ve muy chiquito, por semana los casos confirmados de dengue en las temporadas epidémicas anteriores, y la línea negra es la temporada actual. La línea gris es lo que les decía de la temporada 2015-2016, que como ven que inició, nosotros en general iniciamos en las primeras semanas del año con la circulación, como inició antes, para este momento realmente teníamos un número de casos muy, muy importante. La siguiente. Bueno, la situación actual entonces es que hasta el momento tenemos 3.700 casos notificados con sospecha de dengue. De esos casos notificados tenemos casos positivos que no registran antecedente de viaje al exterior, 559, y ya 195 confirmados por nexo, porque algunas jurisdicciones que tienen circulación actualmente empezaron a confirmar por nexo. Tenemos 6 jurisdicciones actualmente que registran circulación viral de dengue,
con 16 localidades afectadas en total. Ahora después las vamos a mencionar y vamos a mostrar un mapa de cuáles son esas jurisdicciones. Y también registramos casos con antecedente de viaje, que es lo que les decía que nos pasa todas las temporadas de viajeros, en 12 jurisdicciones más. Los principales serotipos que están circulando actualmente son DEN1, que está circulando en Cava y en Santa Fe, en varias localidades de Santa Fe, y DEN2, que está circulando en Jujuy, en Salta, en Tucumán y en Córdoba. La siguiente, por favor. Bueno, y respecto a chikungunya, tenemos hasta el momento 530 casos notificados. Se confirmaron 4 casos confirmados y uno probable que no tienen registrado antecedente de viaje al exterior en la provincia de Buenos Aires y en Cava, y además tenemos 277 casos que son positivos y que registran antecedente de viaje al exterior. Entonces, hasta el momento tenemos 2 jurisdicciones con registro de casos sin antecedente de viaje, con 3 localidades afectadas, porque en provincia de Buenos Aires son 2 localidades del conurbano, y 11 jurisdicciones que registran casos que tienen antecedentes de viaje. La siguiente. Bueno, y esto es un mapa que muestra la distribución de los casos de dengue y chikungunya actualmente, la distribución geográfica. Y bueno, lo que les decía, tenemos en Cava, en Córdoba, en Jujuy, en Salta y en Santa Fe localidades afectadas. La provincia que más localidades afectadas tiene es Santa Fe. En Cava y en Córdoba, en Cava se registra una sola comuna, en Córdoba solo en Capital, en Jujuy en Caimancito, en Salta en 4 localidades, en Tartagal, en Orán, en Salvador Maza y en Aguas Blancas, y en Tucumán, en Lules y en la Capital. Y además, bueno, los casos que les decíamos de chikungunya sin antecedentes de viaje en Cava y en PBA, que son los que tenemos certificados que no tienen antecedente de viaje. La siguiente, por favor. Bueno, no sé si todos están al tanto, pero el año pasado logramos actualizar el manual de normas y procedimientos para la vigilancia y control de eventos, donde están obviamente las arbovirosis, incluido dengue, chikungunya, zika, etcétera. Es un material que está disponible, que lo pueden consultar, que ahí está explicado cuestiones básicas del evento, cómo se vigila, las definiciones de caso, la definición de brote, un montón de información que puede ser útil para los equipos de salud y que estamos muy contentos de que pueda estar disponible y publicado en la página del Ministerio, así que los invitamos a consultarlo cada vez que lo necesiten. Siguiente. Bueno, y enfatizar, nosotros desde el área de vigilancia, obviamente trabajamos para construir y para recopilar y construir la mejor información posible de este y otros eventos bajo notificación obligatoria, con la intención no solo de que haya un insumo para que las autoridades puedan tomar acciones, sino también para poder dar el mejor, prevenir los casos y dar el mejor seguimiento y tratamiento a los casos detectados. Eso requiere, obviamente, que el personal de salud esté sensibilizado, que conozca las definiciones de caso y cuáles son las herramientas para registrar esta información. Hay una ficha, si querés, la siguiente. Hay una ficha de notificación de los casos, que es el instrumento en papel que pueden utilizar en el momento de la consulta para registrar toda la información de la cual Susana habló y que es muy importante para la identificación del riesgo de esa persona y para el diagnóstico. Y esto, reforzar que todo caso sospechoso de dengue en todas sus formas clínicas, independientemente que tenga o no signos de alarma, debe ser notificado en forma inmediata al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, a un evento que se llama dengue. Dentro del evento dengue ustedes pueden notificar además pruebas que se realicen para otros flavivirus, o sea, no está circunscrito a las pruebas disponibles a flavivirus, y además, si es sospechoso de chikungunya o cualquier otra arbovirosis, tienen disponible cada uno de los eventos individualizados para notificar. Siguiente. Estoy haciendo lo más rápido que puedo para ver si nos ajustamos al tiempo y tenemos un espacio para preguntas. Bueno, se notifica en el SNBS. Para tener acceso al SNBS tienen que tener un usuario y una contraseña. Eso se solicita a la Dirección de Epidemiología de su jurisdicción. Y si no conocen, nos escriben un correo a nosotros, a nuestro correo, que ahora lo voy a dejar en el chat, y nosotros los ponemos en contacto con la jurisdicción. Y bueno, para tener un usuario tienen que hacer un breve
curso de capacitación que les da un nivel básico de conocimiento del sistema, y dentro del SNBS se notifica tanto la información de laboratorio como la información clínica, es decir que idealmente los casos se iniciarían con la sospecha clínica, donde se registran los antecedentes de viaje, si tiene comorbilidades, signos de alarma, etcétera, y después el laboratorio ingresa su información y toda la información está, digamos, unificada en un único evento asociado a un ciudadano. Siguiente. Bueno, esto creo que estaba en una diapositiva anterior ya, así que para no redundar, en áreas sin circulación lo digo rapidito. Bueno, si querés pasarlo porque ya lo había mencionado, Bueno, y esto es algo vinculado con cómo es el paso a paso de la notificación en el SNBS. Me parece que sí, me parece más valioso que por ahí usemos el espacio que queda para algunas consultas. No quiero hacer un detalle pormenorizado de esto, solo mencionar algunas cosas que me parecen importantes, la siguiente presentación, y tienen que ver con que, la siguiente, cuando ustedes ingresan al SNBS tienen que informar el domicilio donde ocurrió este evento, el domicilio que es relevante para el registro de este evento, que no necesariamente es el domicilio donde está viviendo la persona o su lugar de residencia habitual, puede ser el lugar donde está de vacaciones, puede ser el lugar donde está visitando un familiar, pero si ese es el domicilio donde se cree que ocurrió la transmisión y donde está el riesgo de transmisión a otras personas, digamos, y donde hay que hacer las acciones de control. Bájame esto. Se activaron dos micrófonos. Alguien logueado como Glenfer. Deben agregar un domicilio, que no necesariamente es el que dice el RENAPER. Entonces, van a la parte de domicilios, despliegan en el botón agregar, agregan el domicilio, y eso, digamos, para asociarle al caso un domicilio diferente al que tenía por RENAPER, porque el sistema, para los que no saben, trae los datos del Registro Nacional de las Personas, no basta con hacer eso, sino que la siguiente, cuando cargan los datos del evento, la siguiente, que son en esta pantalla donde se carga el evento, el grupo, etcétera, tienen que ir a, bueno, no quedó porque la agregué a último momento, pero si querés volver unas diapositivas para atrás. Ahí está. Cuando ustedes cargan los datos del evento, ese domicilio que agregaron acá, tienen que ir a esta hojita que aparece, esta fichita, hacen clic ahí y eso les despliega todos los domicilios que tiene creada esa persona, ¿sí? Aparece el que está por RENAPER y todos los que hayan sido creados en algún momento de su vida. Ustedes ahí deben seleccionar y asociar al evento el domicilio relevante para este caso, que es muy importante porque es donde se tendrían que hacer las acciones de control. Bueno, y después de dar de alta la solapa evento, aparece información en la solapa clínica, donde es muy relevante que incluyan la fecha de inicio de síntomas, que es un dato clave para que se puedan interpretar correctamente las pruebas diagnósticas, porque no es lo mismo una PCR que da negativa en una muestra temprana de 2 o 3 días que una PCR que da negativa en una muestra de 6 días. No se interpreta de la misma manera, porque la muestra de 6 días, como le mostró Susana, tal vez lo que pasó es que la viremia ya había bajado y por eso la PCR dio negativo. Entonces, es muy importante para interpretar correctamente las pruebas diagnósticas y para el laboratorio que hace el diagnóstico que incluyan la FIS. En signos y síntomas pueden incluir todos los signos de alarma que les estuvimos mencionando y están configurados para que aparezcan como signos de alarma o signos de dengue grave, también como una forma de ayudarlos a ustedes a identificarlos. Y en la solapa epidemiología deben consignar si la persona viajó, pueden consignar el momento en que viajó, la fecha de inicio de viaje, etc. Y una cosa que queríamos recalcar es que todo paciente que haya fallecido con sospecha de dengue tiene que ser notificado y tiene que tratar de arbitrarse los medios para confirmar o descartar la infección. Obviamente, si el paciente ya falleció y no se pudo tomar una muestra, intentar una muestra post-mortem para lograr confirmar o descartar la infección, porque un caso, digamos, fallecido no puede no tener diagnóstico. Digamos, deberíamos hacer el mayor esfuerzo posible por identificar si tenemos fallecidos por dengue. En este momento no lo mencioné, pero nosotros tenemos registrados 13 casos de dengue con signos de alarma. No tenemos registro de casos
ni de dengue grave ni de dengue fallecido en esta temporada. Si querés, Javi, que siga el componente de control vectorial. Yo creo que por el momento cualquier cosa después en las consultas. Dale, sí. Por ahí antes de avanzar, una cuestión que vos decías al comienzo, están conectadas tanto Alejandra Morales, que es la jefa del Departamento de Diagnóstico del Laboratorio Nacional de Referencia, el INEB, como Cintia Fabri también. Yo no sé si quieren agregar algo en relación a lo que venía diciendo Bushi. Si surge algo de esto, ¿Cómo están? Simplemente saludarlos. Hola, Sofi. Se escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Bueno, acá estamos con Cintia Fabri participando desde Pergamino y bueno, hay algunas preguntas que vemos en el chat, pero estamos a disposición después. No sé si quieren que respondamos algo ahora o si hay después una sesión de preguntas, nos dicen. A disposición. Sí, por ahí sí pueden anotar, aunque sea mentalmente, cuáles eran y las retomamos al final. Yo creo que estaría bien. Ahí va. Ahí está, esa es la posición por ahí. Y por favor tengan en cuenta silenciar los micrófonos quienes están conectados. Retomamos entonces al final las preguntas, si les parece. Y nos queda la última parte. Mariana, ¿estás con buena conexión vos? Sí, estoy. Perfecto. Bueno, nos quedaría esta última parte que ver con, dar a conocer un poco cuáles son estas estrategias de prevención y control de los vectores, en este caso de los mosquitos, y luego damos paso a algunas preguntitas. Gracias, Javier. Ante todo, buenas tardes. Bueno, ya me presentaron. En líneas generales, como para comentarles cuál es el abordaje de manejo integrado del vector, que es la estrategia madre que tomamos para la prevención y el control vectorial de estas patologías. Desde el Ministerio de la Dirección de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores, elaboramos esta estrategia de abordaje integral contemplando diferentes escenarios de riesgo, cuales les sabemos llamar pilares, pilar de prevención, control y contención, en los cuales se fomentan los diferentes tipos de acciones dependiendo cuál es este escenario epidemiológico. 100 casos durante todo el año en el escenario de preventivo, con algunos casos en un escenario de control y ya en una situación de circulación viral hablamos de un escenario de contención en el cual las estrategias de control van aumentando. Podés pasar la que sigue. En resumen, ese pilar que por ahí parece un acúmulo de muchas actividades, en realidad se las pueden dividir de manera práctica en dos, en actividades que se hacen durante todo el año, que tienen que ver con el saneamiento ambiental y la mejora de condiciones urbanas, como es el saneamiento de la ciudad, lo que es recolección de residuos, abastecimiento de agua de red, todo eso que tiene que ver con el saneamiento. Por el otro lado, lo que es vigilancia en salud de manera integral, vigilancia epidemiológica, entomológica, ambiental, para poder conocer todos estos factores y diferentes estratificación de riesgo que tenemos en la localidad. Y el control focal, entendido como el control y eliminación de los criaderos que resultan ser focos, por lo tanto, de reproducción del mosquito, que es el mosquito vector. Estas actividades que se deben realizar durante todo el año, ante la aparición de casos, deben ser intensificadas y además se agregan las acciones de aplicación de adulticidas en las estrategias de bloqueo y rociado espacial. Ahora sí podés pasar la que sigue. Todas las actividades se deben planificar de manera integral y participativa. Esto es
involucrando a todos los sectores. Patricia lo detalló muy bien, la estrategia de cuál es el rol que tienen los niveles de salud, o el primer nivel de atención, integrando equipos de diferentes actores, ¿no? Este es solo un pantallazo de cosas que uno debe tener en claro antes de iniciar cualquier tipo de actividad. Y siempre tomando como base los resultados de los monitoreos entomológicos para definir las zonas de mayor riesgo basadas en los datos entomológicos. No me voy a detener en estos puntos, porque después les vamos a pasar la presentación. ¿Podés pasarla, Javi? Sí, quería explayar un poquito más en lo que es el control focal y de educación. El control focal se entiende como es la actividad de inspección minuciosa de cada vivienda, esto es en el interior, incluyendo además el peridomicilio, que es patios, jardines y techos. En esta inspección lo que se debe realizar es la identificación y la clasificación de los criaderos. De acuerdo a esto, se toman las medidas de control adecuadas a cada tipo de criadero específico. Se hace además un saneamiento ambiental de patios, jardines y techos, y educación sanitaria, esto es fomentar hábitos saludables en los habitantes de esa vivienda y fomentar también estrategias de prevención, de acuerdo al escenario de riesgo en el cual uno se encuentra. Y por supuesto el registro de toda esta información, porque la información hace las tomas de decisiones. Todas estas acciones deben ser acompañadas con actividades de educación para la salud desde un abordaje de derechos, interculturalidad y género. Podés pasar a la que sigue. Y esto, vamos al tema que compete ahora, que estamos en este escenario epidemiológico con circulación viral, tanto de dengue como de chikungunya. Entonces, en las acciones de control, quiero que sepan que son las mismas independientemente del virus, son como ambos virus son transmitidos por el mismo mosquito, las acciones de control son exactamente iguales. ¿Y a qué apuntan estas acciones en el contexto de emergencia? Van a apuntar a un tratamiento y manejo clínico de los casos. Esto tiene el objetivo de evitar o disminuir la ocurrencia de casos graves y las posibles muertes. Tienen que apuntar a interrumpir el ciclo de transmisión, es aquel que se mostró en las primeras diapositivas, en donde estaba la persona infectada, el mosquito sin virus que lo pica y adquiere el virus y transmite el virus a una persona sana luego de picarla. Entonces, ese ciclo de transmisión debe ser cortado y por eso es importante la inmediatez y eficacia de las acciones que se toman. Y para poder interrumpir el ciclo de transmisión hay que cumplir con dos objetivos. Uno, eliminar o disminuir las poblaciones de los mosquitos y la otra, proteger a las personas susceptibles. Cumpliendo esto, vamos a conseguir contener y evitar la expansión de los casos que se vayan detectando. Estas estrategias deben hacerse de acuerdo a cuál es nuestra situación entomológica en la cual uno está situado. Esto es, Aureas. Sin presencia de Aedes, nos estaríamos focalizando en lo que es el tratamiento y el manejo clínico. Detectar tempranamente los casos, ofrecer un buen tratamiento adecuado en seguimiento al paciente y además brindar todas las informaciones que hacen a la comunicación de riesgo, como es la identificación de los signos y síntomas de alarma que mencionó Susana. En un área en donde ya tenemos confirmada la presencia de Aedes aegypti, que es el mosquito transmisor, a estas tres actividades se les va a sumar intensificar las acciones preventivas de control vectorial, que son las de control focal y el saneamiento ambiental, todas acciones que hacen el control de las formas inmaduras, que es la etapa acuática, y como se vio en una de las primeras diapositivas, la etapa acuática, la larvaria, es la más vulnerable dentro de todo el ciclo de vida del mosquito. Entonces son las acciones más efectivas.
Por otro lado, se deben iniciar las actividades de tratamiento de adulticidas para el control de las formas adultas de Aedes aegypti. Con estas dos acciones nosotros bajamos la población de mosquitos adultos que tenemos en el ambiente y además evitamos que surjan más mosquitos adultos haciendo un buen control y saneamiento de lo que es la. Y por supuesto se debe acompañar con actividades de comunicación de riesgo. Podés pasar la que sigue. ¿De qué se tratan estas acciones ante la sospecha clínica de dengue u otras arbovirosis? Lo primero que se debe hacer cuando se recepta un paciente con sospecha de dengue o algún otro arbovirus es la notificación de manera inmediata al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud o a la entidad epidemiológica local correspondiente. Esta notificación debe ser de manera inmediata para poder realizar de manera oportuna, esto es dentro de las 24 o 48 horas que se detecte el caso, las acciones del bloqueo de casos sospechosos. La inmediatez y premura en estas acciones están en relación con los tiempos de periodos de incubación viral intrínseco y extrínseco. Si nosotros nos pasamos de este tiempo, ya estamos llegando tarde y la transmisión comunitaria ya se está dando. Por lo tanto, no debe esperarse la confirmación del caso por laboratorio para iniciar estas acciones de bloqueo. Deben hacerse siempre ante la sospecha clínica. Y la acción de bloqueo de casos implica realizar de manera integrada varias actividades. Una de ellas es la búsqueda activa de febriles, en la cual el sistema de salud, con lo que son los agentes sanitarios, tienen el principal rol, ya que conocen la comunidad, conocen cómo vive la población, tienen llegada más fácil y ese es su principio. La búsqueda activa de febriles, la eliminación y el control de los criaderos. Esto recordemos que es el control focal de todos los criaderos que haya positivos o potenciales del mosquito. El control químico de los mosquitos adultos que se hace mediante aplicación de insecticidas con nebulizaciones y además la educación y la promoción de la salud. Todas estas acciones deben ser realizadas vivienda por vivienda en la manzana del caso sospechoso y en las 8 manzanas circundantes. Es muy importante cumplir con esta cobertura desde el inicio de los casos, de todos los casos sospechosos, porque el área está definida en función del rango del vuelo del mosquito. Entonces, si se cubre parcialmente, no llegamos a matar todos los mosquitos que podrían estar implicados en la transmisión comunitaria. Podés pasar lo que sigue. No sé si voy muy rápido. Durante la realización de control de bloqueo de casos, es importantísimo saber que el tratamiento intradomiciliario que se realiza dentro de cada vivienda se deben cumplir con algunas cuestiones fundamentales. Previamente hay que cubrir o resguardar todos los productos alimenticios y utensilios de cocina, ya que se va a aplicar un producto químico. Si bien están autorizados por ANMAT para salud pública, es importantísimo que se cumplan estos recaudos. Y por el otro lado, asegurarse de que todos los ocupantes de la vivienda, incluyendo las mascotas, estén fuera de la vivienda durante la pulverización y permanezcan fuera hasta 30 minutos después de la aplicación del insecticida. Por otro lado, se debe hacer una buena comunicación de riesgo en donde se informe a la población con antelación y durante la actividad, la realización de este tipo de tratamientos, y siempre se debe apuntar a
buscar la colaboración ciudadana. Es muy importante que se permita el ingreso de los operarios de máquinas en todas las viviendas para que las acciones de control sean eficaces. Algo que se debe tener en cuenta es que la aplicación de los adulticidas no es una estrategia preventiva, es una estrategia exclusivamente para emergencia sanitaria. O sea, cuando estamos ante casos sospechosos, no tiene poder residual, solamente tiene un impacto en la población de mosquitos adultos y es por este motivo que debe ser acompañada siempre por acciones de control focal, eliminación de los objetos en desuso, de comunicación social y educación. Y estas actividades de comunicación de riesgo deben apuntar tanto a la prevención de picaduras como la identificación de síntomas y signos de alarma, en especial con las personas que tengan sospecha de estas enfermedades. Pasar la que sigue. Es el videito. Resumen de las acciones. Sí. No sé si está el link para el video. Me parece que va a ser... O si vale la pena verlo, porque quedó ahí. No, es un video, cuando le mandamos el material, lo van a poder mirar, es muy cortito, creo que dura 3 minutos y tiene un montón de información sintetizada, porque bueno, sabemos que esta presentación fue extensa y que a veces sirve de como tener resumido en algún lugar como para consultar, porque nadie recuerda todo lo que escuchó y mucho menos cuando escuchó tanta información junta. Así que si estás de acuerdo, Mariana, esto era el último. Después lo que le vamos a mandar también, o mejor dicho, en esta misma presentación van a tener acceso a esta carpeta donde hay un montón de materiales que les pueden llegar a servir. Obviamente no la vamos a mostrar ahora. Y en principio con eso estaríamos terminando la presentación. Y nos queda un ratito para preguntas. Yo ahí estuve recolectando algunas en el chat de las últimas. Pedimos disculpas si alguna se nos pasó, pero bueno, había muchas personas y a veces se hace difícil como seguir el chat. Recuerden, si necesitan recibir esta presentación, que deberían entrar al formulario y poner ahí sus datos, no pasen el correo por el chat, porque el chat después de cerrar la llamada se pierde. En cambio, en el formulario nos quedaría guardado. Bueno, y repaso entonces algunas preguntas de las que estuve relevando. Primero lo más sencillo. Preguntaron, a ver, alguien había preguntado, ahora no lo encuentro. Sí, Sebastián, si se puede volver a ver la charla. Nosotros la estamos pidiendo que las graben y cuando se grabe y la subamos a algún lugar van a tener disponible la grabación. Así que además de la presentación tendrían también la grabación del video. Luego hay algunas preguntas más para el lado, si se quiere, clínico o laboratorial. Menciono algunas. Erika, ¿cuántos días desde el inicio de síntomas es el alta en el dengue leve? Y Ana preguntaba, en el caso de un paciente donde los resultados dieron para IgM negativo, para IgG negativo y NS1 positivo, si ese paciente sería positivo para dengue. Me detengo acá para no dar un montón de preguntas a la vez, ¿no? Pero no sé, Susana, si la del inicio de síntomas para dengue leve y dejamos para Alejandra. Sí. Sí, le dejo a Alejandra la pregunta del laboratorio. Con respecto al seguimiento, el paciente con un dengue leve, uno lo tiene que seguir inicialmente los primeros días hasta la remisión de la curva febril. Una vez que remite la curva febril, por lo menos hay que seguirlo 72 horas más. Y ahí, o sea, el seguimiento es casi de una semana a 10 días desde el momento de inicio de síntomas, porque en función de cada uno de los pacientes uno va a ir viendo cómo es el seguimiento. Hay pacientes que a veces necesitan un seguimiento más estricto cada 24 horas, algunos los citamos cada 48 o 72 horas, pero una vez que remite el cuadro febril, por lo menos las siguientes 72 horas hay que hacerle un seguimiento hasta los primeros 4 o 5 días post remisión del cuadro febril. No estoy hablando desde fecha de inicio del síntoma. O sea que
un paciente con dengue, uno lo estaría siguiendo en la evolución por lo menos entre 7 a 10 días desde fecha de inicio de síntoma. Bárbaro, gracias Susana. Y por el tema laboratorio, no sé si repito la pregunta, pues la dije hace un rato. Creo que un poco la vimos acá en el chat. Bien. Decía que tenía una IgM negativa, IgG negativa y NS1 positivo. Hay un par de cosas para revisar ahí. En principio, que si es una NS1, seguramente es una muestra aguda. Y probablemente quizás sea muy aguda y no de la IgM no esté dando todavía, por eso es una IgM negativa. Pero hay que tener en cuenta en qué situación epidemiológica estamos. Si estamos en un momento, en un contexto donde no hay circulación todavía declarado, no hay un brote declarado, una NS1 positivo debe ser confirmada por alguna otra técnica, como PCR, o enviar al laboratorio también de referencia, si no es posible hacerla en el lugar donde se hizo la NS1. Si ya, en todo caso, sería en principio un resultado probable hasta que se agregue otra técnica confirmatoria como es una técnica de PCR. Y si ya estamos en un momento, en una circulación viral declarada, con un brote declarado, una NS1 ya pasa a ser un criterio confirmatorio. Bien, gracias. Algunas otras que fuimos relevando ahí, alguna sencilla respondo yo y te paso una a Mariana. Preguntaron cada cuánto se realiza la fumigación en el año. No es que se realice cada cierto tiempo per se, sino que la fumigación es una respuesta, un intento de control de la población de mosquitos adultos frente a casos sospechosos o bueno, cuando el brote avanza se pueden realizar algunas otras medidas, pero no es que se realice la fumigación de manera preventiva. En eso vamos a insistir muchísimo y no es que la fumigación se realiza en algún periodo en particular o con ciertos ciclos, como sí sucede a veces en el caso de Chagas. En el caso de mosquitos, el trabajo durante todo el año es el trabajo preventivo, control de criaderos, control de focos, y la fumigación como respuesta a los casos cuando empiezan a aparecer casos en principio sospechosos. Y después hay otra pregunta, Mariana. Sí. No, exactamente, digo, no es una estrategia preventiva, eso tiene que quedar muy en claro y piensen que el mal uso de la aplicación de insecticidas también fomenta que haya resistencia en los insectos, por lo tanto después no vamos a tener con qué herramientas controlarlos. Así que es muy importante que seamos conscientes de ello y hagamos un uso racional de los insecticidas. Bien, y había otra que decía, nosotros consideramos que las acciones de bloqueo las tenemos que realizar aunque en nuestra zona haya circulación comunitaria, hablan del norte de Santa Fe, para eliminar los criaderos y evitar que sigan naciendo nuevos mosquitos. ¿Estamos en lo cierto? No sé Precisamente, siempre que haya detección de casos con sospecha y o confirmados, o sea, independientemente si los casos están confirmados, la sospecha clínica dispara las acciones de bloqueo, las cuales tienen que seguir sosteniéndose para cada uno de los casos que se vayan detectando. Ya hay circulación comunitaria y siempre y cuando la capacidad operativa de respuesta sea suficiente, las acciones de bloqueo se sostienen. Ya cuando la capacidad operativa se ve superada, hay otras estrategias como son la aplicación de insecticida mediante roceo espacial. Más allá del método de aplicación con máquina portátil o con máquina montada en vehículos, cualquiera de las dos estrategias, siempre ambas deben ser acompañadas con estrategias de control de criaderos, ya que el insecticida no tiene efectos sobre las larvas ni tampoco sobre los huevos. Entonces es muy importante llevarlas a cabo para acompañar la aplicación del insecticida y aumentar su eficacia. Bien, paso 2 para Susana. Había una que decía, cuestión reinfección. ¿A partir de qué tiempo podemos hablar de ello?
Yo no sé si eso surgió cuando estábamos hablando de dengue. Y después hay otra pregunta que es si la sintomatología articular en chikungunya es algo temprano y si tiene alguna característica distintiva en pediatría. Bueno, a ver, vamos por partes porque me hiciste dos preguntas en una. La primera pregunta era sobre cuándo podemos hablar de reinfección. En realidad, ustedes saben que hay 4 serotipos de virus dengue y la infección por un serotipo otorga inmunidad de por vida contra ese serotipo que ha causado la primera infección. Puede haber en forma reciente una inmunidad cruzada a los otros serotipos cuando el paciente se recupera. O sea que inicialmente si nosotros tenemos, por ejemplo, circulando un dengue 1, ese paciente que tuvo dengue, si fue por un serotipo 1, va a estar protegido y va a tener inmunidad. Las infecciones posteriores se producen por otros serotipos, o sea que tiene que haber circulación de otros serotipos y en forma inmediata a la primera infección hay como una inmunidad cruzada hacia los otros serotipos tras la recuperación que tiene el paciente. Entonces, que en una primera etapa estaría protegido ese paciente. Obviamente, si en la temporada siguiente hay circulación de otro serotipo, tiene posibilidad de infectarse por el serotipo diferente al que se infectó la primera vez. No sé si entendieron el concepto y no sé si alguna de las chicas del laboratorio quiere agregar alguna otra cosa más con respecto a esto. No, perfecto, Susana. Se habla de unos 6 meses más o menos que podría durar esa inmunidad cruzada, pero paulatinamente va a ir descendiendo, ¿no? Perfecto, o sea que estaría más o menos protegido esos 6 meses post-infección. Seguramente si contrae dengue va a ser en la temporada siguiente o si viaja a algún lugar donde haya circulación de otro serotipo. La otra pregunta que había, Javier. Sí, la sintomatología de chikungunya, si era algo temprano y si era la sintomatología articular, si era algo temprano y si tenía alguna característica distintiva en pediatría. A ver, la sintomatología de chikungunya aparece junto con el cuadro febril, o sea, las personas empiezan con fiebre, cefalea y lo que refieren es el dolor articular que es dominante, o sea, no es un cansancio o unas mialgias generalizadas o esa sensación de quebranta huesos que da el dengue, sino que el chikungunya lo que da es compromiso articular. Hay dificultad para movilizar las articulaciones en algunas personas, porque no todos tienen la misma sintomatología. Uno está viendo, nosotros estamos viendo ahora casos de cuadros con chikungunya y tenemos cuadros leves hasta gente que realmente está con mucho dolor articular y que no puede mover claramente ni hacer prensión con las manos del dolor articular que tiene. En los chicos, los cuadros parecen ser un poco más leves en los chicos grandes, ¿no? En los recién nacidos que hay descriptos con chikungunya, cuadros graves cuando la madre contrae chikungunya en el tiempo inmediato o previo al parto. Pero en los chicos, digamos, de primera infancia, los cuadros parecen ser un poquito más leves, pero tampoco tenemos tanta experiencia en haber visto chikungunya. Es la primera temporada que estamos viendo, al menos en viajeros, casos de chikungunya. Pero lo que uno ve, al menos es que el dolor articular está presente desde el momento, digamos, del cuadro febril y que es muy invalidante porque las personas refieren que de repente empezaron con fiebre y les costó levantarse de la cama o movilizarse o hacer prensa con las manos, que pierden como fuerza muscular, pero por el fenómeno inflamatorio articular, ¿no? Bien, gracias, Susana. Un par que aparecieron que por ahí puedo responder yo.
El tema de folletería se distribuyó desde la dirección a todas las jurisdicciones. Creo, si no recuerdo mal, el mes pasado. No tengo claro ahora cuánto stock hay, pero digamos, se hizo una distribución hace poco. Lo que pasa es, bueno, lógicamente el país es muy grande, las jurisdicciones son muy grandes y nosotros enviamos a las provincias, con lo cual después la provincia tiene que distribuir interiormente. En cualquier caso, cuando les pasemos la presentación, donde hay un link a un recursero, ahí tienen ¿cómo se dice? El acceso a material digital, que yo sé que no es lo que nos están pidiendo, pero una vez que reciban ese correo, en todo caso nos pueden responder o escribir y les podemos pasar algún link para solicitar material. Lo que pasa es que la solicitud se hace en general a partir de la provincia, digamos, y la provincia redistribuye después. Así que, si no, consulten también en sus jurisdicciones porque se ha enviado hace relativamente poco porque entró una partida de folletos nuevos. Después hay un par de preguntas un poco específicas que quizás ni siquiera las sé leer bien, así que las dejo para quien las entienda mejor. Había una pregunta que era, en el caso de tener una sospecha inicial de dengue y es negativo el resultado, el laboratorio, al hacer pruebas de chikungunya, en caso de ser positivas, ¿el resultado positivo se pone en el evento de dengue o hay que cargar un nuevo evento de chikungunya? ¿Se entendió o...? Esa la puedo responder yo, Javier. Perfecto. Dentro del evento de dengue van a tener en general los diagnósticos diferenciales de flavivirus y tienen un evento aparte para chikungunya para poder, ahí tienen configuradas las pruebas de laboratorio y los resultados, y eso ayuda también a que las jurisdicciones puedan analizar de manera diferencial los dos eventos que hoy tenemos en el país con circulación autóctona en diferentes zonas. Entonces es importante que los podamos diferenciar bien, así que tienen que cargar un evento aparte cuando es chikungunya y no es necesario, y pueden cargar todas las pruebas de diagnóstico diferenciales para flavivirus, para fiebre amarilla, dengue, encefalitis de San Luis, en el mismo evento original de dengue. Pero más allá de la notificación, quería también destacar eso, que en el momento actual y cuando estamos en una zona con o sin circulación confirmada, es importante que mantengamos una vigilancia activa, que los casos negativos se estudien para los otros flavivirus y empezando por los que están en circulación y también para chikungunya, que hoy tenemos dengue por una parte y tenemos chikungunya con muchos casos importados y algunos casos sin antecedente de viaje, entonces que sospechen la enfermedad, incluso ahí donde no tengan una sospecha clínica, porque la clínica sea muy inespecífica, como explicó Susana recién, que puede tener algunas características diferenciales, pero quizás una persona como Mario, con 2 días de fiebre, Mario era, ¿no, Susana? Que tenía 2 días de fiebre y respondía al... Y va a hablar. Claro, ¿y por qué no va la madre? Eso. Bueno, que en ese caso, si es negativo para dengue y están en una zona donde pudo haber adquirido otra arbovirosis, pensar en chikungunya y estudiarlo para chikungunya. Y, como dijimos recién, notificarlo en el evento que le corresponde. Bien. Otra que, a ver, ayúdame también a interpretar. Están generando para CIGEOS un formulario único para dengue chikungunya para sospecha de TM y en caso de sospecha de dengue y este sea negativo, ¿se continúe con búsqueda de chikungunya? Perdón, eso es, ¿qué tal? Soy Cecilia de la Gerencia de Epidemiología de Cava. Hablaron de CIGEOS, ese es nuestro sistema de historia electrónica de la provincia, de la jurisdicción. No escuché bien la pregunta, pero no sé si da para contestarlo acá, porque está en el resto de las provincias, la verdad que no tiene nada que ver, que cualquier cosa no se comunique directamente con nosotros y la respondemos. No escuché la pregunta, ni quién la realizó. Ahí la vi, Liliana. Bueno, que se comunique con nosotros y le contamos cómo es. Bien. Y quedó uno pendiente, acá Mariana, ayúdame vos, que preguntan cuál es el veneno para eliminar las larvas, larvicida, digamos. El larvicida, actualmente hay varios larvicidas autorizados por ANMAT.
Lamentablemente la dirección todavía no cuenta con productos en stock, pero tenés larvicidas químicos y larvicidas biológicos. El que más se utiliza es el larvicida de origen biológico, que es BTI, que es específico para larvas y tiene una acción, mata específicamente larvas del mosquito y se aplica además en agua, puede ser aplicado para agua de bebida. Como tiene un efecto específico, el impacto en el ambiente también es menor. El Goyo está levantando la mano. Gracias. Ahí estábamos hablando con Alejandra de recalcar un aspecto que quizás ya se mencionó, pero que todos los pacientes con sospecha de una arbovirosis deben ser protegidos de las picaduras de mosquitos durante el tiempo que dure la sospecha. Y hoy eso resulta particularmente importante en todas las zonas que tienen vector. Digo, acá también hay provincias, estamos hablando para aquellos que pueden, no los que están en Santa Cruz, ¿no? Pero la mayoría de las provincias de la Argentina tienen vectores, independientemente de que haya adquirido la infección, si la tiene en su lugar. Una de las maneras de controlar es que las personas que están enfermas estén protegidas de la picadura de mosquitos, es decir, que los mosquitos no adquieran la infección por parte de esa persona virémica. No sé, Ale, si querés hacer alguna aclaración al respecto, me parece que ese es un aspecto que no recuerdo si lo recalcamos suficiente. Sí, fue muy por encima, Goyo. Sí, Pero estos son uso de repelente, uso de protección con ahuyentadores ambientales como los aerosoles, telas mosquiteras, tules, ropa adecuada. A veces algunas cuestiones que parecen muy básicas, pero no es tan frecuente, tan infrecuente. Yo he hecho guardias en hospitales y el hecho de que haya mosquiteros en las habitaciones donde se internan pacientes con sospecha de dengue u otros arbovirus parece básico, pero creo que todavía es necesario en las áreas donde no es habitual que existan brotes por estos agentes, como remarcarlo, ¿no es cierto? Si no, el centro asistencial se convierte en un riesgo, digamos. ¿Mm? Bien, yo no tengo anotadas más preguntas, no surgieron en los últimos minutos. No sé si alguien quiere agregar alguna cosa de último momento. Estaríamos en condiciones de ir terminando, pero por ahí alguna pregunta más que haya quedado pendiente. Bien. Bueno, de cualquier manera, recuerden que les vamos a enviar los materiales, queda el contacto por correo. Y bueno, agradecemos al Laboratorio Nacional de Referencia, a la Dirección de Epidemiología y la Dirección de APS, y por nuestra parte, desde la Dirección de Vectores. Estaremos en comunicación. Ahí Alejandro agrega que es importante el control del peridomicilio de los centros de salud, las guardias, etcétera, donde van todos los febriles, exactamente, que es lo último que decía Alejandro. Bueno, y quedamos en contacto, y les agradecemos la participación. Sabemos que sí es un poco largo, pero bueno, sostuvimos bastante bien la presencia. Así que gracias y nos estaremos comunicando. Gracias. Gracias, saludos para todos.